Nunca se aparte de tu vista la palabra de Dios. Guárdala en lo más profundo de tu corazón, porque será vida y medicina para quienes las encuentren. Amén. Sí, estas promesas de Dios, eso es lo importante, ¿verdad? De la palabra de Dios, que adentro de la palabra de Dios hay 30,000 promesas. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Dile, más de 30,000 promesas. Sí. Y que es lo grande de esas promesas, que no pueden regresar a Él, ¿verdad? Sin que se cumplan. Se tiene que hacer así como Él lo prometió, como Él lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio poder a su palabra para cumplir, para hacer en cada uno de nosotros. Entonces, si estamos guardándola, si la ponemos en práctica, pues nosotros vamos a ver el fruto que nos trae la palabra de Dios. Por eso que es importante que nosotros la estudiemos. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 11. El profeta Isaías dice así: así como cae la lluvia y la nieve que empapa la tierra y fecunda para hacer producir, así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No retorna a Él vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que Él ha enviado a hacer. Sí, eso es poderoso, mi querido hermano. ¿Sabe lo que quiere decir el profeta Isaías? Que toda palabra que sale de la boca de Dios no tiene otro remedio que manifestarse en cada uno de nosotros. Amén. A veces no vemos el beneficio de la palabra de Dios por el simple hecho que ni las conocemos, ¿verdad? No conocemos las promesas de Dios, no conocemos la palabra de Dios. Y toda esta falta de conocimiento lo que produce son inseguridades, dudas, incertidumbres en nuestra vida. Y todo aquel que camina con dudas, pues siempre se va a conformar con un rocío, ¿verdad? De un aguacero de bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero se contentan, muchos de nosotros nos contentamos, ¿verdad? Con solo a veces lo que nos puede llegar. Pero si estuviéramos adentro de su palabra y la conociéramos, ¿sabe? Eso hace mucho en nuestras vidas. Todo conocimiento de la palabra de Dios elimina las dudas, las incertidumbres, esas inseguridades que les mencionaba. Nos da conocimiento de Dios. Y cuando tú tienes el conocimiento de Dios, hasta tu forma de orar y de esperar en el Señor cambia. ¿Sí? A veces escucharán muchas personas, ¿verdad?, expresarse de esta forma. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, hoy te va a bendecir, hoy Dios te va a sanar, y ellos te responden, bueno, si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. O si estás en Centroamérica, los hermanos responden, primero Dios, hermano, primero Dios. Y yo sé que desde niños nos han enseñado a expresarnos de esa forma, pero lo que yo he visto, mi experiencia es que la gran mayoría lo dice con toda sinceridad. En verdad no saben cuál es la voluntad de Dios, especialmente en las cosas que le piden. ¿Cuál es el problema ahí? Que toda oración hecha con dudas, pues no llega a los oídos de Dios. Eso dice Santiago. Sí, que todo aquel que pide con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Hay que saber que varias cosas. Hay que primero saber, ¿verdad?, que Dios está. Hay que saber de que Dios quiere. Hay que saber que Dios puede. Hay que saber que Dios hará. Yo siempre digo que esos 4 pasos, si los tenemos seguros en nuestra vida, nosotros vamos a ver bendición. Creo que donde fallamos es sobre la seguridad de Dios en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros. Yo escucho a veces personas decir, yo me siento solo. Y yo les digo, ¿cómo va a ser si Dios está contigo? Dios siempre está con nosotros y es necesario nosotros creer eso. Incluso aquel que sabe que Dios está en su vida, ese no le va a temer a nada ni a nadie. Es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos eso, que sepamos que Dios está en nuestras vidas. La otra cosa, mi querido hermano, es saber de que Dios quiere hacerlo. Sí, es importante eso.
Eso de si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Sí, yo sé que nos enseñaron de nuevo a pedir de esa forma, pero además de ser una costumbre, la mayoría lo dice con toda sinceridad. En verdad no saben si Dios quiere, especialmente en nuestras peticiones. Pues hay que saber. Sí, Juan dice así, en la primera de Juan 5:14, Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Wow, qué poderoso es eso. Pero fíjate lo que está diciendo Juan, que tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Santiago nos dice eso también, que pidamos conforme a su voluntad. Pues ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros creemos como que Dios oculta de nosotros su voluntad. Tratamos la voluntad de Dios como si fuera un misterio, como si Él lo hubiese escondido de los seres humanos para que nadie la conociera. Yo siempre les pregunto a las personas: ¿y qué saca Dios? ¿Qué gana Dios con sacarnos, con ocultarnos su voluntad? Pues nada. Y la verdad es que nunca lo ocultó, Él la dio a conocer, para que nosotros, conociéndola, pudiéramos vivir conforme a ella. Pregunta: ¿cómo podemos vivir conforme a ella si es un misterio, si es un secreto? La verdad es que no lo es. Él la dio a conocer. Y la dio a conocer para que nosotros pudiéramos vivir conforme a su voluntad y así poder vivir cerca de Él. Entonces la pregunta del millón inmediatamente surge, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿y cómo conocer la voluntad de Dios? Pues este libro que a veces todos los tenemos, ¿verdad? Yo he visitado casas y ahí todo el mundo tiene la Biblia. Y algunos la tienen abierta como un adorno en su casa, o otros como un resguardo, protegiéndole, ¿verdad? De todo mal o maldición. Y la tienen abierta ahí en el Salmo 91, ¿verdad? Que es donde nos dice que Dios nos protege y todas esas cosas. Esa página amarilla y las otras blanquitas porque nunca ha sido hojeada. Sí. Pues ¿sabes qué? Es solo tinta en un libro y no es palabra de Dios hasta que no salga de la tinta y penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos conocerla. Sí, porque en ella vas a descubrir lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. Lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. Sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que Dios prescribe para nosotros está en su palabra. Sí. Ahí están 30,000 promesas hechas por Dios. Promesas que, como dice el profeta Isaías, no pueden regresar a Él sin que primero se manifiesten. No pueden regresar a Él sin que primero se cumplan, se manifiesten en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú haces estudio de su palabra, vas conociendo a Dios. Y conociendo a Dios vas a empezar a pensar diferente, vas a empezar a pedir diferente. La Biblia la palabra de Dios va siendo en nosotros, mi querido hermano, una sanación donde pues ese hombre carnal va muriendo diariamente y un hombre espiritual va surgiendo. Y ese hombre espiritual ahora piensa diferente, ese hombre espiritual ahora quiere cosas diferentes. Sí, y es importante que nosotros entremos en la palabra de Dios. Sí, nosotros tenemos toda la Biblia, pero no es tenerla, ¿verdad? Nosotros necesitamos estudiarla, meditarla. Yo tengo muchas Biblias porque a veces en las diferentes traducciones uno encuentra riqueza en las palabras, ¿verdad? A mí me gustan mucho los sinónimos de las palabras y a veces en las diferentes traducciones uno encuentra
pues riqueza en la palabra de Dios, y todas mis Biblias, si tú las ves, están todas maltratadas por el sobreuso de ellas. Las tengo todas escritas, ¿sí? En todas esas partes blancas, ¿verdad? Donde, ahí yo le escribo todo lo que el Señor pone en mi corazón, porque Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a nosotros. Sí, nos habla hoy, nos habla siempre. Y la palabra pues siempre comienza con nosotros. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Decía el Papa Francisco que no podíamos usar la palabra de Dios como un arma para utilizarla contra otro, para atacar a otro. No, la palabra siempre nos habla a nosotros primero. ¿Qué me dice a mí? ¿Sí? Y necesitamos pues entrar, conocerla, profundizar en ella. Y no hay razón ninguna por la cual no conozcamos la palabra de Dios. Sabes, este libro es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay un libro que se haya vendido más que la Biblia. Y este libro pues está en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Si tú vas aquí a Nueva York, al edificio de la Asociación Bíblica, ellos tienen como un museo, y adentro de ese lugar hay un letrero que dice la palabra de Dios al alcance de todo el mundo. Y está en todos los idiomas y en todos los dialectos. Hay Biblia en braille para los ciegos. Ahí está la Biblia en audio para esas personas que no pueden leer. Pero te dice que está al alcance de todo el mundo, ¿sí? Y no hay razón ninguna por la cual nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Es falta de dedicación, de querer. Y si hiciéramos, ¿verdad? Tomáramos un tiempo en nuestro diario vivir, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Si dedicáramos, por ejemplo, 1 hora a leer la palabra de Dios, a estudiarla, ¿cómo cambiaría tu vida? Sí.